Muy buenos días a todos. Son las 8:22 hora Bogotá. Es decir, que en aproximadamente unos 40 minutos se va a iniciar la sesión en Estados Unidos. Y bueno, como es usual, desde Finanzas Trading y junto con nuestro broker aliado Finveo, vamos a hacer nuestra sesión de apertura. Primero, ofrecerles unas disculpas. Hoy estoy teniendo problemas con mi internet, entonces para evitar cualquier tipo de interrupción, voy a apagar mi cámara con el objetivo de que pues no se interrumpa la transmisión o de que la transmisión tenga algún tipo de corte, ¿no? Bueno, inicialmente el calendario económico, ¿qué es lo que tenemos a lo largo de esta semana y desde la semana pasada? Por supuesto, la variante Omicron de COVID-19 es la que se está tomando pues como el principal papel en el mercado. Entonces, teniendo en cuenta eso, básicamente tenemos mucha volatilidad en los mercados, mucho negativismo, movimientos claramente correctivos que responden a una incertidumbre respecto a qué va a pasar con la política monetaria, teniendo en cuenta que esta variante Omicron puede afectar muchísimo las economías, las restricciones a la movilidad. Y pues bueno, teniendo ese escenario en cuenta, vamos a ver qué tenemos en el calendario económico. Inicialmente, hoy tenemos la reunión, hoy tuvimos la reunión de la OPEP. Habría que revisar qué fue lo que sucedió. Por supuesto, esta información podríamos revisarla en, en horas de la tarde, cuando se dé el cierre diario del mercado. Perdón. En general bastante interesante, sobre todo por los momentos tan volátiles que ha tenido la materia prima, ¿no? Entonces, bastante interesante la reunión de la PEP, pues todavía es bastante reciente, inclusive no estoy seguro si todavía, si ya se acabó o no. Em, Aparentemente el discurso pues todavía tiene vigencia. Entonces vamos a lo largo del día a hacer un resumen sobre qué es lo que está pasando con la reunión de la PEP. O en su defecto entender qué fue lo que ya pasó. Por supuesto, en horas de la tarde vamos a tener un resumen de esto más claramente. Por ahora digamos que es muy reciente. Nuevas peticiones de subsidio de desempleo para el día de hoy. Se arroja el dato en 5 minutos, entonces ya en un momento lo podemos actualizar y lo podemos ver. Ayer tuvimos un dato bastante bueno de parte del informe previo de nóminas no agrícolas, el informe ADP, que pues bueno, digamos que presenta las primeras bases para que tanto el informe de nuevas precisiones de subsidio de desempleo del día de hoy como el del día de mañana sea bastante bueno. El resto del día vamos a tener declaraciones de miembros de política monetaria del FOMC y del Banco Central Europeo. Yo me centraría un poco en entender cuál es la posición de parte del POM respecto a la variante Omicron y si esto retrasa algún tipo de desarrollo en la política monetaria. Estamos viviendo un momento bastante interesante porque hace un par de días Jerome Powell mencionaba que la inflación no es transitoria, que ya era momento de modificar esa perspectiva y de hablar de una aceleración inclusive en el tapering. Sin embargo, pues con el tema de Omicron, puede que la política monetaria se vea mermada o ligeramente limitada, teniendo en cuenta que pues ningún tipo de banco central aceptaría unos niveles de crecimiento, de caída en la economía en estos momentos, ¿no? Y mucho menos de cara al siguiente año. Entonces, bastante interesante, por eso les digo, hay que centrarse en ese tipo de, de perspectivas. En los índices accionarios, hoy como les digo, mayoritariamente negativos, ya les mencioné por qué. Em, y lo único que vemos creciendo hoy es el S&P 500 con una subida del 0,20%. El índice dólar continúa su tendencia bajista y el índice de oro se aprecia en 0,16. En general, los movimientos no han cambiado mucho. Perdón, los movimientos no han cambiado mucho. En general continúan siendo correctivos para la mayoría de bolsas.
y correctivos para el índice de dólar, que hace un par de días se ubicaba entre los máximos históricos. Adicionalmente a eso que es importante resaltar el día de hoy, bueno, en cuanto a las materias primas, hoy el Brent y el WTI amanecen con un movimiento correctivo, lo cual ya definitivamente pone los precios bastante bajos, bastante volátiles en estos últimos días, sobre todo por lo que les mencionaba la variante Omicron, haber perdido la cuota de los $75 a $74 fue el principio, el inicio del movimiento correctivo de más largo plazo que nos ha traído al día de hoy a precios por debajo de los $70. Movimiento correctivo que inclusive alcanzamos a señalar en sesiones anteriores y que por supuesto se puede haber aprovechado muy bien por cada uno de nuestros inversores. Si nos vamos a un escenario interesante, creo que cabe resaltar que hoy el oro comienza la sesión, o bueno, el previo, con un movimiento correctivo de 0,45 cuando se había comportado bastante bien en las sesiones anteriores. Por el contrario, la plata se aprecia en 0,21, el cobre corrige 0,100, el cobre corrige 0,16 y el cacao se aprecia 1,70%. El escenario de criptomonedas también está siendo igualmente afectado por el tema de la variante Omicron. La incertidumbre es clara en el mercado y vemos como Bitcoin, por ejemplo, corrige un 2,68, Ethereum 3,77, movimientos bastante volátiles, bastante bruscos, pero pues al final y al cabo movimientos netamente correctivos. El escenario de divisas el día de hoy nos sugiere un movimiento apreciativo de parte del euro dólar que está creciendo 0,16. Otra variación importante puede ser la libra esterlina, que está ganando terreno frente al dólar americano. Y esto es bastante interesante porque la libra esterlina había perdido bastante terreno en, en la, en sesiones anteriores, no solo contra el dólar americano, sino en general. Y pues bueno, ya observamos cómo crece bastante, cómo tiene un movimiento rebote. De hecho, es bastante claro también aquí contra el euro, cómo ha crecido la libra esterlina. Otra variación interesante es que el euro hoy mantiene su fortaleza en los mercados y se aprecian inclusive contra una divisa refugio como es el yen japonés. Como la perspectiva al día de hoy. Por supuesto, rápidamente nos vamos a ir a nuestro broker aliado. Hoy me gustaría incluir un nuevo instrumento en esta lista, tal vez un instrumento no tan conocido, pero al final como un instrumento bastante interesante. Déjenme lo busco. Aquí está, libra esterlina, yen japonés. Em, pero pues antes vamos aquí a nuestra variación del euro dólar. Hoy el euro dólar entonces tiene un movimiento netamente alcista. Sin embargo, hemos visto cómo es que se rompió el día de ayer esta tendencia de más largo plazo. Esta tendencia alcista de más largo plazo se rompió el día de ayer. Sin embargo, no creo que se pueda ascender. Para mí esto actuaría más como una especie de pullback, pero ya en realidad para posicionarme en posiciones alcistas a favor del euro en este par de divisas, tendría que observar el euro por encima de los 1,13644. Nuestra perspectiva de tomar beneficios estaría en el mismo nivel de 1,14329 y por supuesto podríamos estar tomando take profit en el último, no, en los últimos mínimos. La verdad es que la cotización ha sido bastante lateral, entonces pues no digamos que los movimientos no han sido lo suficientemente asertivos para tomar una posición de inversión específicamente. Pasa algo muy similar en el dólar franco suizo y es que la posición es pues a favor no es a favor ni del dólar ni del franco suizo. En sesiones anteriores el franco suizo marcó una clara tendencia bajista, pero en este momento nos encontramos enfrentados a un escenario claramente lateral, es decir, un escenario en que la cotización no se mueve hacia un rango específico. Eh, Me disculpo con ustedes, me salió un aviso de que se cerró la sesión, pero bueno, voy a continuar, espero que se grabe. Em, Adicionalmente a eso, la libra esterlina contra el dólar americano ha tenido hoy una clara tendencia bajista y seguimos con la misma perspectiva hasta no observar rupturas por encima de 1,3743.
no veríamos la oportunidad de ver una sesión de apertura o una sesión de aquí base, ¿no? Entonces, el escenario también es bastante mixto para la libra esterlina, sobre todo porque la posición hoy cambió bastante respecto a lo que teníamos el día de ayer, porque la fortaleza del dólar americano, pues hoy ha sido más clara, ¿no? Que en sesiones anteriores. En cuanto al dólar americano yen japonés, pues el yen japonés es claro que está rebotando contra este nivel. En gráficos de 4 horas, la verdad es que yo iniciaría un movimiento alcista, como les mencioné aquí. Una vez se rompa por encima de tal vez sería bueno ajustar este nivel, el nivel de apertura de momento. Tal vez es más claro un nivel de apertura por encima de los 113, 217. Por ahora la cotización es em, bastante eh, poco volátil. Y pues bueno, a dónde estaríamos con nuestros movimientos de apreciación una vez se rompa esta tendencia bajista, niveles por encima de 113 o 217 es una clara oportunidad de una apertura de compra. En stop loss en 112,701, take profit en 114,200. Dólar americano contra el canadiense, lo mismo. Hay que vigilar que este sea un importante nivel de rebote, específicamente aquí. Y el siguiente nivel, pues que habría que vigilar sería la pérdida de los 100, de los 1.27947, take profit de 1.27, 1.28263. Como pueden ver aquí el movimiento bajista evoluciona bastante bien, pero se frenó aquí en las últimas horas. Por lo mismo, una clara debilidad del dólar canadiense y una apreciación del dólar americano. Sin embargo, podríamos ver una vuelta, tal vez un movimiento em, que frene el correctivismo del dólar, de los precios del petróleo y pues nos lleven a unos mejores precios para el dólar canadiense, tal vez buscando aquí la cuota bajista de los 1.27427. En general, hoy el escenario pues ha cambiado bastante por el movimiento que ha tenido el dólar americano. Sin embargo, hay muchas posturas que respaldan la oportunidad de no simplemente ahorcar todas las decisiones hacia el dólar americano, sino pues a estar bastante pendientes de qué puede pasar. Aquí lo mismo, un poco más de lo mismo, la evolución de los precios en general podría avanzar hasta los 0.70871 y desde ahí rebotar hasta aquí arriba de la cota de los 1.71581. Yo quiero observar un movimiento así. Quiero que se pierdan los últimos máximos y comencemos a construir unos máximos crecientes cada vez mayores, tal vez que se acerquen aquí a la línea azul. Estamos hablando de movimientos tal vez por encima o cercanos a los 0.71, 0.21 y así sucesivamente. Tal vez cada movimiento que esté por encima de los últimos máximos marcados, de los máximos decrecientes, a mí me abre la oportunidad de operar en largo. El último par de divisas que veremos el día de hoy, dólar americano y yen japonés, lo quise incluir por el movimiento que está teniendo la libra esterlina. Em, Sin embargo, a mí me causa curiosidad que la cotización no es para nada, digamos que interesante, no está como que generando algún tipo de oportunidad muy clara el día de hoy en el mercado. Eh, si observamos aquí, la cotización claramente viene en una tendencia bajista, es decir, que el yen japonés se viene apreciando bastante bien. Y hasta en los últimos momentos, hasta ahora en los últimos momentos, hemos observado un movimiento a favor de la libra esterlina en general. Aquí sería bueno apoyarnos con el indicador estocástico para entender un poco más de cuál es la fuerza de, bueno, el movimiento es netamente de venta, podría llegar a apreciarse. Podríamos tomar este movimiento de venta en este momento, precios actuales, stop loss en 115, 830 y tal vez tomar nuestros beneficios aquí en los 150, 149, 549. Vamos a ver cómo evoluciona. Es una posible posición que podría evolucionar bastante bien a lo largo del día.
va en contra de lo que es del movimiento apreciativo de la libra esterlina, sí, pero el yen japonés pues ha tenido una fuerza bastante interesante en gráficos de una hora. Si vamos en gráficos de 4 horas, pues el movimiento es más o menos similar, pero pues operar más con una perspectiva de una hora digamos que por la poca claridad que hay de cómo podría continuar este escenario el día de hoy, sobre todo el escenario de divisas, ¿no? Eso es todo por el día de hoy. De mi parte, darles las gracias a ustedes por su tiempo. eh, Esperar que le den like y compartan este video y agradecerles por último para que tengan un muy buen día. Hasta luego y que estén muy bien. Muchísimas gracias.